Es que la queremos, la amamos, ¿no? Así es. Vamos a conversar ahora con la doctora Elizabeth Sea. Ella es especialista en derechos humanos y los derechos que también protegen a las mujeres y dirige el Instituto de Derechos Humanos y Desarrollo de la Universidad San Martín de Porres. Y si la hemos contactado es porque queremos que nos dé su punto de vista sobre el debate que se ha instalado en torno a la denuncia hecha por la congresista Patricia Chirinos respecto a una agresión verbal de la que se dice víctima por parte del primer ministro. Doctora Sea, muy buenos días y bienvenida a RPP. Muy buenos días, ¿cómo están? Fernando, Mónica, muchísimas gracias por esta invitación, encantado de estar con ustedes. ¿Qué dice el marco normativo en nuestro país sobre una situación de este tipo? En primer lugar, yo quisiera empezar señalando que justamente una de las formas de violencia contra las mujeres que suele ser invisibilizada y normalizada, además, es la violencia sexual en esta modalidad de hostigamiento sexual, como lo hemos visto en este caso, según la denuncia que ha hecho la congresista Chirinos, ¿no? Señalar que hay un gran desconocimiento sobre el marco normativo, no solamente por parte de la ciudadanía, sino también de los operadores de justicia. Y las autoridades, por ¿no? parte de las autoridades. Así es, ¿no? No solamente tenemos el caso de fiscalías, ¿no?, que están especializadas en violencia contra la mujer, que archivan los casos porque consideran de que no se dan las connotaciones sexuales explícitas, ¿no? Desconocen, aparte de la existencia de la ley, que es la ley 30364, que es esta norma para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que existe hace 18 años, una ley que es para la prevención y la sanción contra el hostigamiento sexual, que es la ley 27942, ¿no? Y que nos dice de forma textual cuál es este tipo o modalidad de hostigamiento sexual, ¿no? Pues cualquier conducta física o verbal que sea reiterada y de naturaleza sexual, que la víctima no desea y rechaza, y que la persona que lo realiza en una posición de autoridad, de jerarquía o cualquier tipo de posición ventajosa respecto a la víctima, ¿no? Uh-huh. Y aquí, entonces, digamos, se cumpliría en el caso específico esa premisa, la posición ventajosa, que el partido político que había ganado, ahora estamos hablando del primer ministro, hay testigos, y lo que se ha puesto, digamos, en el debate de parte de esta defensa de tanto Bellido como del grupo partidario es que no sabemos si es verdad. O sea, es decir, ellos ponen en duda la palabra señalando que hay que presumir la inocencia, es decir, van por ese camino. ¿Cómo se desbarata eso? Excelente lo que acabas de mencionar, Mónica, porque entonces aquí no solamente estamos hablando aquí de un desconocimiento de las normas, sino también de los compromisos internacionales que tiene el Estado peruano en materia de lucha contra la violencia a las mujeres. Ajá. La presunción, ¿no?, de inocencia no opera frente al hecho, el agravio que ha sufrido la víctima. Entonces, definitivamente aquí es al revés. Aquí a la víctima hay que darle la presunción de la veracidad de la denuncia, ¿no? Correcto. Entonces, aquí el Estado, no solamente el órgano judicial, sino también, como bien has indicado, las autoridades, el Poder Ejecutivo tiene que dar el ejemplo aquí, que conduce supuestamente a través del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables la política de lucha contra la violencia de las mujeres. Entonces, más bien ellos deberían salir a denunciar el hecho y a pedir exhaustiva investigación. Es más, Mónica, ¿por qué no iniciarlo también de oficio y pedir también que la Comisión de Ética inicie el proceso de oficio? ¿Por qué? Porque el señor Bellido cometió este presunto acto, cuando él era congresista solamente, ¿no? Y justamente en el contexto de poder solicitar las oficinas, ¿no?, ante el órgano administrativo del Congreso. Entonces, definitivamente aquí hay un dejar de actuar y una tolerancia, una pasividad que también puede considerarse un acto de discriminación y una vulneración a las obligaciones internacionales que tiene el Estado peruano. Doctora Sea, y este argumento también es esgrimido por quienes defienden al primer Bellido en el sentido de que, no hizo la denuncia cuando ocurrió,
sino ha dejado pasar días y recién lo hace en un contexto determinado, y eso de alguna manera, de parte de ellos, tratan de restarle credibilidad o peso a esta denuncia. Le pido por favor, perdón, que nos espere un minuto porque tenemos que ir con nuestros anunciantes y regresamos para su respuesta. De acuerdo. Nueve de la mañana con 18 minutos, estamos de vuelta en Ampliación de Noticias y estamos conversando con la doctora Elizabeth Sea, directora del Instituto de Derechos Humanos y Desarrollo de la Universidad San Martín de Porres, para justamente comentar este tema de la denuncia de Patricia Chirinos. Le había dejado la pregunta pendiente, doctora, sobre el argumento en el sentido de la oportunidad en la cual se hace la denuncia. Ayer escuchábamos con mucha sorpresa a la presidenta de la Comisión de la Mujer del Congreso de la República decir que esa denuncia debió hacerse antes, o sea, cuando ocurrió, y no en este momento en el que estamos en un contexto político apremiante. ¿Cuál es su análisis sobre este argumento, doctora? Definitivamente, y amparada nuevamente por los tratados internacionales de derechos humanos, la Convención de Dupará, que justamente apunta a eliminar la violencia contra las mujeres, me parece un total desconocimiento por parte de la presidenta de la Comisión, porque está cometiendo actos de revictimización. No solamente señalando que debió denunciar antes, lo cual no es ningún tipo de premisa para que se pueda, tipificar este modo de hostigamiento sexual, tampoco la reiterancia en la conducta, sino también el hecho de discriminar, porque sí, esto es así, por el entorno familiar, o también por la opinión política de la congresista Chirinos, sí, y de tal manera que desvirtúa la denuncia. Y esto no puede pasar más en esta comisión, que supuestamente es la que está encargada, no más bien de la defensa y de garantizar la plena vigencia del respeto a los derechos a la mujer. Ahora, un poco exploremos la secuencia, porque no es que recién la congresista Chirinos haya revelado el tema. Lo que hizo aquí en RPP hace un par de días es contextualizar. Ella da la voz de alarma y se dirige directamente al presidente del Consejo de Ministros en el pedido de investidura, de confianza en el Congreso de la República. Lo que no dice es que es en primera persona. Y lo que ha explicado acá, siguiendo esa secuencia, aquí en RPP, es que habían testigos, dos de los cuales ya se han pronunciado, aunque de manera, digamos, sinuosa, habría que decirlo. Uno de ellos dice que de repente fue una broma, el otro dice que no se acuerda bien, pero que hubo una expresión altisonante, y un tercero que espera que va a decir las cosas en la Comisión de Ética. O sea, hay que ver la secuencia para entender perfectamente por dónde va la cosa, ¿no? Y el lado de la defensa del señor Bellido trata de minimizar el tema conjuntamente con su representación política. O sea, ese es el cuadro completo. Así es, pero volvemos a lo que dije primeramente, ¿no? Aquí existe un acto, una serie de acciones por parte no solamente del presunto agresor, sino también de los testigos, de una pasividad, de una tolerancia, ¿no? En este tipo de casos. Se está de alguna forma también pasando por agua tibia un caso que hoy en día figura en las cifras del Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público. Son más de 25.000 casos de violencia contra la libertad sexual. Y no es un tema de solamente la agresión a la congresista. Lo que pasa es que este tipo de casos deben ser necesariamente denunciados. Entonces aquí hay una serie de operadores que ya deberían en este momento tomar la batuta, no solamente la Comisión de Ética, ¿no? La Presidencia del Congreso, que también ha tenido una declaración muy relativa, ¿no? No ha habido nada contundente. Pero además analicemos también, Mónica, el hecho de que esto se da en un espectro político, y nosotros desde este año, en abril de 2021, tenemos ya una ley de acoso político contra las mujeres en la vida pública, ¿no? Y en la vida política, perdón, ¿no? Esta ley que casi nunca nadie la menciona y nadie la conoce, que es la 31155, que es justamente la que contextualiza un poco estos actos de violencia que las mujeres sufren dentro de lo que es el entorno de la
de la vida política, del ejercicio de sus derechos políticos. Entonces, aquí hay labores pendientes por parte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. En primer lugar, tiene que implementar la ley. No hay un reglamento hasta este momento. En segundo lugar, implementar un observatorio de seguimiento de los casos de acoso político. Y ahora, en esta primera semana de septiembre, de acuerdo a la ley, tendría ya que informar los avances de la implementación. Entonces, Mónica, aquí hay muchas cosas que hacer que no se dicen, son temas que son invisibilizados, son temas que son tolerados, minimizados, y que realmente aquí pues hay un conjunto de operadores políticos que no están haciendo su trabajo con una modalidad de violencia que ocurre todos los días, afecta a las mujeres y también a las niñas, sobre todo a las niñas, y que desgraciadamente pues la violencia sexual es algo que en el Perú no es tratado con la debida, con el debido cuidado, ¿no? Y la debida atención que merece. Doctora Zea, yo quisiera que aborde usted también el aspecto laboral, porque aquí se trata de una trabajadora, congresista, que van a pedir un derecho que ella cree que le corresponde, que es una oficina dada. Y se dirige a alguien que tiene autoridad, por eso es que se lo pide a él. Tiene autoridad porque es miembro de la bancada mayoritaria, o por lo que sea, o porque tiene relación con el presidente de la República, no lo sabemos. Y es en el contexto de una situación laboral, ante la solicitud de algo percibido como un derecho, que se le contesta con una, entre comillas, broma, que en realidad es una agresión. Explíquenos, por favor, cómo podemos enjuiciar esto como un caso de acoso laboral, además del aspecto sexual. Claro, existe una norma, vuelvo a repetir, del hostigamiento sexual, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y de acuerdo al régimen laboral de los congresistas, se entiende de que dentro del Congreso existe una instancia interna administrativa ante la cual la congresista puede hacer, ¿no?, la denuncia pertinente, teniendo en cuenta y considerando todos los rasgos o digamos las características de la forma en cómo se dieron los hechos, ¿no? Y puede iniciar ahí, a nivel administrativo interno, esa denuncia. Va a haber una etapa también de toma de declaración, pero aquí también hay algo más importante. Por supuesto, también esto es importante, pero el congresista, ¿no?, por sus deberes funcionales, que son de naturaleza constitucional, ¿no?, tienen un deber muchísimo más alto, y porque sus compromisos, que son de representación nacional, ya son representantes del Estado peruano. Entonces ahí yo considero sí pertinente el pedido que he hecho la Mesa de Mujeres Parlamentarias, a quienes saludo, de las expresidentas de la Mesa de Mujeres Parlamentarias, quienes sí han sido contundentes. Y ellas han pedido que al señor se le procese, ¿no?, por esta incapacidad, por incapacidad moral. Que el señor está demostrando totalmente incapacidad moral en el ejercicio del cargo. Aquí la Comisión de Ética tiene una labor que hacer. Hay un reglamento y hay un código también que yo quisiera pedir que se modifique conforme a esta ley de hostigamiento sexual y también a las convenciones de lucha de la violencia contra la mujer, porque no está bien implementado, y estos casos de violencia sexual en el interno tienen que estar debidamente tipificados. Muy bien, doctora Elizabeth Zea, gracias por estar con nosotros, directora del Instituto de Derechos Humanos y Desarrollo de la Universidad San Martín de Porres. Muy amable.